¿Cómo están, hermano? Nuevamente aquí su hermano Miguel. Esta vez traemos el tema de lo que es el Triduo Pascual. Bueno, el Triduo Pascual la palabra viene de latín, triduo, que significa tres, y duo, días, 3 días. Y empieza la semana mayor el jueves, viernes, sábado y termina el domingo. Ahora, esto se conmemora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde el cenáculo hasta la cruz. Y vemos que, perdón, ahí está la cruz el viernes y vemos que el sábado se descansa, pero el domingo la resurrección, nuevamente la luz. Empezamos el domingo de Ramos. Miren, curiosamente esta semana se hace un nuevo Génesis, el hombre nuevo, aparece la nueva iglesia, la nueva esposa, y vienen muchas cosas que se ven esta semana mayor, este trío pascual. El trío pascual, la iglesia lo viene celebrando ya como una forma ordenada, más en conjunta con todas las iglesias existentes, por eso es universal católico, en el siglo II. Y allí empieza a separarse como la Semana Santa, la Semana Mayor. Porque al principio hablar de la cruz con Dios era algo, los apóstoles no lo tenían como muy entendido, entonces era algo muy delicado dentro de la iglesia. Y poco a poco se fue abriendo este pasaje. Entonces les decía que es triduo 3 días, pero nosotros en el calendario civil tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Son 4 días. Y les voy a explicar por qué. Bueno, el Seder o la Cena Haggadah hebrea se rige al calendario lunar. Y ellos empiezan en el ocaso, cuando ya se va oscureciendo, empieza el día para el judío, y para el civil empieza a las 12 de la noche, empieza el día, muy diferente. Para nosotros empieza en el civil a las 12 y para el judío empieza como a las 6. Pero la iglesia es la que tiene toda la trayectoria el lineamiento, pero más al lado espiritual, más al lado de Jesús, como Él lo establece, no como se quedaron los hebreos, como Jesús lo establece y como Jesús nuestro Cristo, lo hace en una forma muy ordenada. La iglesia también tiene ese mismo horario. Es a las 5 de la tarde empieza el día de la iglesia, de las 5 en adelante. Por eso el sábado la primera misa dominical es a las 5. Les decía yo que nuestro Señor Jesús hace todo lo que es el nuevo hombre nuevo en esta Semana Mayor, y luego viene con la apertura de la gloria con el domingo de la resurrección. Nuestro Señor es perfecto y nosotros muchos no lleguemos a entender todo este detalle que vemos como si fuera como una sentencia de, ¿cómo le podría yo decir? Algo atroz a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo ya sabía. Él le dijo a Pedro días antes: tengo que ir a Jerusalén para morir ahí. Y Pedro le dijo: no vayas, maestro. Entonces Jesús dijo: aléjate de aquí, Satanás. No porque Pedro si fuera Satanás, sino que la mentalidad, Satanás ataca la mente. Entonces evitar la cruz era evitar la salvación del hombre, del ser humano. Y bueno, el jueves inicia con la cena. Le decía yo, el judío tiene su cena pascual también. Y en este caso Jesús era judío. Él hace la cena pascual. La cena pascual o el Seder
tiene 5 copas y tiene 2 tiempos, hasta la cena y luego después de la cena. En la cena es cuando te están hablando y cenando, y Judas está a un lado de nuestro Señor Jesús, y le preguntan quién me va a traicionar. Es el que meta su pan en mi plato y lo moje. Entonces esa es una comida de la cena hebrea, que es puré de manzana con nuez y canela. Entonces el pan es un pan ácimo que se llama ficomen, que es el que se parte. Y ese pan se parte y tiene mucho significado muy bonito. Luego vamos a hablar de la cena pascual, que es el ceder. Y bueno, nuestro Señor ahí instituye lo que es la Eucaristía en esa cena, que por cierto, la cena judía con él no se completa, sale a la mitad. Con nuestro Señor Jesucristo queda pendiente, y él, ¿cómo le podría decir? Él hace algo que es inaudito. Primero, adelanta un día la Pascua es el viernes normalmente, pero el jueves lo puede hacer, se podía adelantar solamente en una ocasión muy especial, y alguien muy, muy grande, un rabino, un rabino. Rabí significa el conocedor máximo, o sea, algo máximo, inteligente, muy conocedor. Cinta rabino o rabí, aunque a veces ahí digan en la Biblia maestro. No, maestro es moré en hebreo. Pero bueno, eso es algo que lo podría cambiar solamente alguien muy importante. En este caso, Jesús hace la cena el jueves. Imagínense, todos son hebreos, todos los apóstoles y la gente donde él fue a pernotar ahí. ¿Y qué pasaría en su mente con pensar, bueno, por qué lo hace el jueves? Para nosotros es muy fácil ya pensar, porque es Jesús, sí, es Cristo, claro. Pero en ese tiempo está alterando todo. Pero está ordenando, aquel que hizo la creación, ese verbo de Dios, está ordenando todo. Está haciendo un orden. Y allí mismo, cuando está instituyendo la Eucaristía, está ordenando todo, y viene a ordenar el sacerdote. El estirpe de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, no el sacerdocio levita. El sacerdocio católico es sacerdocio de Cristo, del estirpe de Melquisedec. Y así está escrito. Entonces él instituye la Eucaristía, y eso está miren, dice Mateo 26:26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Fíjense, él bendice el pan, que es otra cosa. Son muchos detalles que ahorita no podemos alargar. Y lo parte, y comen lo parte, y una parte se esconde, el judío esconde una parte para que los niños al final de la cena lo encuentren, y la otra parte es la que se va a comer. Entonces, aquí es bien importante, lo parte, y este pan, que en el ceder, mucho tiempo atrás ya habían perdido el templo, por lo tanto ya no tenían el cordero del Yom Kippur, el cordero del perdón de los pecados, y se transforma en el pan. El pan toma lugar, por eso cuando él dice, porque esto es mi cuerpo, y por eso es el pan ácimo, que una semana antes, desde el domingo, no debe de haber nada de levadura, nada de levadura en la casa de un hebreo. En aquel tiempo, imagínate, no podía tener nada. Entonces ese es el pan ácimo, no tiene levadura. Y dice, esto es mi cuerpo. Por eso en el monte también de él decía, me tienen que comer y me van a beber, y solamente así tendrán vida eterna. Y es el único textos que dice que si no lo comes, si no lo bebes, no puedes tener vida eterna. En ninguno, no hay otro texto que te diga que ya eres salvo, que vas a ser eterno. No, nomás está hablando de la Eucaristía, y solamente ahí, por ese medio, sí puede ser eterno. Sin Eucaristía no puede ser eterno.
¿Por qué? Porque Dios es eterno y tienes que comulgar, a tener comunión con Cristo en el pan. Por eso Él está haciendo eso. Dice, lo bendijo y lo partió a sus discípulos y les toman y comen. Esto es mi cuerpo. Mi cuerpo. Y después toma la copa. La copa y dice, tomen y beban. Dice, pero primero la levanta y da gracias a Dios, y también el judío la levanta porque se hace a un lado. Por eso van a ver ciertos cuadros de la última cena donde están de lado, que algunos locos dicen que porque se estaba acercando María Magdalena, que era una de los que estaban ahí en la pintura y todo eso. No, esto también tiene su significado en la cena pascual judía. Entonces, toma la copa y se va de lado. Entonces dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, ¿qué dice? Aquí se acaba el pacto anterior, y en este pacto nuevo, todo lo pasado no se olvida, pero lo nuevo es lo que va a ser. Lo nuevo pacto es el que va a ser la actualización. Y por eso también ahí se hace una actualización. Bien interesante esto. Dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero él no lo toma, no lo toma ahí. O sea, él les da a los discípulos. O sea, también otra cosa bien importante, que cuando él dice, hagan esto en memorial mío, memorial no significa que lo recuerdes. No, él no necesita que recuerdes ese acto. Él necesita que estés con él. Y memorial, en aquel tiempo del judío, los hijos de Israel, era esa cena se transforma a la actualización y a estar tú presente con Cristo. En cada misa que Él está haciendo el partimiento del pan, que es la epíclesis, de ahí en adelante, tú estás ya con Cristo cenando. Tú estás cenando. Los judíos, cuando hacen su cena, están recordando que fueron esclavos en Egipto y están llorando, y luego ellos están haciendo ese memorial de cuando salen de Egipto. Ya no son esclavos, tienen años, 2000 años que no son esclavos. Perdón, son 4000 años. 2000 años en aquel tiempo que no eran esclavos. Y ahorita tienen 4000 años que no son esclavos en Egipto y siguen todavía sufriendo esa esclavitud cuando están haciendo la cena pascual. Ese es exactamente el memorial. Ay, perdón, ya se movió esto. Ok. ¿Qué quiere decir que es la actualización? Tú te vas a ir a cenar con Jesús en cada misa. Y debes de estar ahí con Él. Por eso es bien importante. Entonces el jueves está instituyendo, como les digo, la Eucaristía y está ordenando al sacerdote. Eso es lo que estamos viendo el jueves. El lavatorio de pies y muchas cosas. Es tan importante conocer los orígenes. El sacerdote, el sumo sacerdote, y los sacerdotes, cuando iban a estar en presencia de Dios, del Altísimo en el Antiguo Testamento, se lavaban los pies. Sin embargo, para caminar con el Señor mismo viene y le lava los pies. Y antes era en 3 pasos, pero eran los sacerdotes que eran prácticamente los intercesores, el sumo sacerdote, los intercesores y los que pasaban la noticia, que estaban cerca de lo que era el Santo de los Santos. Todo es muy bíblico, todo es muy con muchos detalles cada que viene esta festividad, que si nos pusiéramos a reflexionar un poquito, a estudiar muy poquito, nos daríamos cuenta de la grandiosidad de Dios. Y luego viene lo que es el arresto de nuestro Señor Jesucristo después de la
de la cena, cuando él está orando en el huerto de los olivos. Fíjense, casualmente los olivos es en un huerto donde va a estar, de ahí va a estar saliendo el nuevo Adán, del jardín de los olivos, y estaba antes en el jardín del Edén. Por eso San Pablo dice, él es el nuevo Adán. San Pablo, que era conocedor de las escrituras, por eso él entiende mucho esto. Por eso él, muchos años después, él mismo acentúa, este es el cuerpo del Señor y no lo coman en pecado. Esto es San Pablo. Cuando nuestro Señor es arrestado, lo llevan con el sumo sacerdote. Fíjense nada más, estamos haciendo el triduo pascual, donde Jesús es sacerdote, sumo sacerdote, es cordero y es pastor. Hace todas las funciones él mismo también. Porque sumo sacerdote, ya venían, dice la escritura, que lo venían vigilando. El cordero pascual, el cordero que iba a ser para sacrificio, lo tenía que vigilar y lo tenía que dar visto bueno el sacerdote para ser sacrificado. No tenía que tener defecto. A Jesús no le encontraron defecto. Al otro día, que es el viernes, él con su sangre está purificando todo Jerusalén. Esa prostitución que había hecho Jerusalén, con su sangre la está santificando de un lado para otro. Viene, él se viste de rojo, púrpura, blanco, escarlata, de todo, como un sumo sacerdote, pero se viste con su sangre, con su carne, morado. El púrpura es el morado de los moretones que él traía. El rojo escarlata, carmesí, y su sangre. Le ponen la corona. Esa corona en el Antiguo Testamento se la ponían al Cordero de Dios y le ataban un lazo para hacer el poder de atar y desatar. Él le cede ese poder a la iglesia. Por eso él dice, lo que ustedes aten, lo que ustedes desaten, ustedes sabrán. El poder lo tiene la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Viene el sacrificio del cordero. Él es sumo sacerdote, como luego se viste como sumo sacerdote con morado, púrpura, escarlata, cuando iba camino a la cruz. Él lo agarraban, le daban cachetadas, lo aventaban escupitajos, se caía con la cruz. La Gólgota es el lugar de la calavera. La calavera significa nomás el cráneo de la muerte, del cuerpo humano, pero es el cráneo. ¿Qué pasa con este lugar? Que en el lugar donde había el árbol que comió Adán y Eva, que era el árbol del bien y el mal, ahí había un lugar que le llamaban el lugar de la calavera, donde la calavera de Adán, por eso la Gólgota de Adán. Y ahí cerca estaba el otro árbol, que era el árbol de la vida, del conocimiento, donde Dios en Génesis 3:22 dice que no vayan a comer del árbol de la vida, porque imagínense, en pecado y viviendo eternamente, ¿no? En ese árbol de la vida es el que donde se va a transformar la cruz. La cruz es un árbol y el fruto de la vida es Jesús. Por eso tienes que comerlo, porque si no lo comes, ese fruto de la vida, que nosotros en la Biblia significa libro de la vida. ¿Ves? Que bien importante, viene el hombre nuevo ahí en la cruz. Adán descansó, le abrieron la costilla. Nuestro Señor en la cruz le abren con una lanza la costilla y brota lo que nosotros conocemos como iglesia, que es sangre y agua. Brota. Nuestros sacramentos, fíjense, verán. Entonces, es el viernes
la crucifixión, el hombre nuevo, como en el Génesis. Hace al hombre y al otro día, ¿qué hace Dios? Descansa. Descansa. Nuestro Señor descansa. Así que va a los infiernos, sí, pero Él está descansando. El domingo muy temprano, van las mujeres. Miren lo que pasa cuando ya se acaba los 7 días. Hay un nuevo hombre nuevo. El domingo entraba la luz a Jerusalén. Y fíjense lo que es el primer día de la semana, que es cuando ya hay una renovación de todo. Viene, boom, la luz, el sol que nace de lo alto, la luz de las luces, Dios de Dios. Y dice así la palabra del Señor: el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María de Magdala fue al sepulcro y vio que la piedra había sido recorrida. Corrió al encuentro de Simón Pedro y de otro discípulo al que Jesús amaba, que en este caso vamos a decir que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos en dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le gritaron así: mujer. A ver, a María la conocían, pero le dicen mujer porque es un título, mujer. Hombre es Adán, en hebreo. El hombre, el ser humano, es Adán. Pero si se va al varón, también es Adán. Entonces, mujer, le están hablando. Adán tenía a Eva, Cristo tenía a María. Le dicen: ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, respondió: Señor, si tú lo has llevado, ¿a dónde lo has puesto? Yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Y ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabuni. Jesús le dijo: no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, dice: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena se fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras, palabra de Dios. Aquí yo me equivoqué un poquito, porque yo pensé, estoy usando un programa que no conozco muy bien. Es que no sé editar yo, la verdad. Yo pensé que se estaba refiriendo a la Virgen María. No, y está ya, pues me estoy dando cuenta que es a María de Magdala. Pero a María también le dice mujer, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo dice por ese título. Aquí le dice también a mujer a María de Magdala. La Magdalena, como lo conocemos nosotros. Bueno, aquí lo más importante es que dice que el primer día María fue al sepulcro y vio que la piedra estaba a un lado. Entonces, bien importante aquí es que el sepulcro está vacío. No hay cuerpo. No hay cuerpo. Por eso dicen, si hubiera estado el cuerpo de Cristo, vana sería nuestra fe, porque entonces no hubiera sido Dios. Pero Él no está. Ok, vamos a pensar que se llevaron el cuerpo, lo enterraron en otro lado, pero después viene nuestro Señor Jesucristo un domingo y encuentra a los apóstoles. Y entonces ya no es el encuentro de nuestro Señor el sábado, ¿sí? Sino el domingo. Acuérdense, el domingo la resurrección, que es donde
un domingo próximo se van a encontrar el Señor Jesucristo con la iglesia. Por eso nosotros le decimos domingo. Domingo también viene del latín domini, que significa día del Señor. Eso es bien importante. Por eso se cambia ya de sábado a domingo el encuentro con el Señor, que es el primer día de la semana. Porque nuestro Señor ese día escogió, cada domingo iba y tenía su encuentro con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia, hasta que dijo ya me voy. Y es cuando el Señor se eleva y los apóstoles lo ven alejarse. Pero fíjense nada más lo que pasa en el triduo desde el cenáculo hasta el domingo de resurrección. Cómo nos va dejando todas las pistas, cómo nos va dejando todo el orden del Señor Jesucristo. Hay muchos anticatólicos, que yo les digo, no nomás son anticatólicos, son anticristianos y se dicen cristianos. La iglesia empieza el domingo, como les decía, a ser el día primero de la semana, y empieza a hacer el compartimiento del pan, que es la Eucaristía. Y a partir de entonces, todos los domingos se hacía una congregación, una unión para la comunión, para la Eucaristía. Dice así la palabra del Señor: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sea, sean santos, sean salvos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando el Señor les acababa de decir que se bautizaran, porque ese bautismo era para sus hijos y para ellos, que ahí en Hechos, están Hechos 2:37 en adelante, y aquí estamos en 41, dice que se recibieron, fueron 3,000 los que se bautizaron. Y ese día en la iglesia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en cualquiera. La iglesia tiene que ser de sucesión apostólica, por eso es católica, apostólica y romana. La romana después vamos a ver por qué. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es el partimiento del pan, y en las oraciones, partimiento del pan. Es bien interesante porque te dicen muchos hermanos separados que eso no, pues si cada domingo se están juntando para el compartimiento de pan, quiere decir que cada domingo debe de haber la misa o la Eucaristía. Ellos lo hacen cada año para recordar nada más. ¿Por qué? Porque cuando los protestantes, cuando Lutero se separa de la iglesia, él dice: para nosotros ya la Eucaristía es un símbolo, porque no tienen poder de consagrar, por eso para ellos sí es símbolo. Pero la iglesia sí tiene el poder de consagrar. Él mismo lo reconoció Lutero. Pero ellos ya no entienden eso. Ellos se van por el lado que es un símbolo. Sí, para ellos, para nosotros no. Para todo el católico sí es una realidad. Es Cristo. Y miren, como bien fácil. Dicen, es una galleta. No, en las mismas escrituras te dice: cuidado. Cuando los discípulos de Maús van caminando a Maús y llegan a pernotar, se les acerca un peregrino y le platican que todo lo que pasó, que habían crucificado al Señor, y bueno, y entonces él se queda esa noche con ellos, pero cuando él parte el pan, desaparece. ¿Qué quiere decir? Que al partir el pan y dárselo, que ese es mi cuerpo, ¿no? Sí, pues ok, es su cuerpo, por eso él se desaparece, porque está haciendo la transubstanciación, la acción de transportar la sustancia. Eso es lo que está haciendo. Entonces, fíjense todo lo que está pasando este domingo. La iglesia, el sábado, que es la primera misa de domingo, va a estar a oscuras. Lleguen temprano, compren su cirio, y van a ver qué bonito es cuando llega la luz.
la luz del domingo, de esa resurrección, de donde Cristo vence a la muerte. Otra de las cosas que dicen que la Santa Muerte, esos locos. No, no, no. Cristo vence a la muerte y no es santa. Entonces, este trido pascual tiene muchísimo. Para analizarse tendría muchísimo tiempo. Y yo nomás les quería decir qué es el trido. Fíjense lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son 3 días en 4, y en donde vamos a ver los milagros de milagros, donde vamos a estar viendo que todo lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de aprendizaje, la iglesia lo escribe. Sí, porque está en la Biblia gracias a los apóstoles. Por eso dice, tiene que ser bajo doctrina apostólica. Y la iglesia, por eso, la iglesia en su concilio dice, es palabra de Dios, la iglesia católica. O sea, que aquel que crea que esto es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, tiene la fe en la iglesia católica. Y si lo niega, pues entonces ¿cómo va a tener fe en las escrituras? Si quien dijo que eran, y quien dijo que era la palabra de Dios, y quien tenían los libros, eran de la iglesia católica. Hermanos, este trido pascual que estamos por vivir, yo quiero que se fijen en cada detalle que hay en el altar, en cada detalle. Estudienlo, vean. Vienen muchos catecúmenos, cada año la iglesia se está llenando de catecúmenos. Mira, yo acabo de encontrar unas personas que dijeron, gracias al Padre Toro, yo me regresé a la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Si un video regresa a los hijos de Dios a su casa, es bueno, es bueno. Por eso la palabra es una espada, porque atraviesa el alma. Una espada de 2 filos que atraviesa el alma y siempre deja huella. La palabra de Dios la podrás escuchar 5 minutos y no te va a decir nada, pero con el tiempo, ¡pum!, ya está la semillita. Ya está la semillita. Hermanos, pues felices Pascuas. Y el domingo vamos a decir, Cristo ha resucitado. Cristo anosti, alistos anosti, que significa, eso es en griego, el Señor ha resucitado y en verdad ha resucitado. Dios me los bendiga, hermanos, y pues la paz con ustedes. Vivan esta Pascua y oremos por todos los necesitados. Hay un par de personas muy necesitadas de la oración. Dios sabe quiénes son. Yo les pido sus oraciones para ellas. Dios los bendiga. Hasta luego. Se despide su amigo Miguel Ramírez. Bye.